Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con programación neurolingüística y reconversión. Y bueno, te doy la bienvenida a tu programa La Conciencia de lo Elemental, como todos los martes, 12 horas de la Ciudad de México, a través de PNL TV, transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, para todo el mundo. Gracias a Kenny en los controles, gracias a todo el equipo del doctor Edmundo Velasco que hace posible esta transmisión. Gracias a ti por estar en la transmisión, por darle like, por compartir, que ayuda a ir sacando más videos. Y bueno, el día de hoy quédate hasta el final porque vamos a ver un tema muy interesante que se llama proyecto sentido, descubriendo cuál es tu proyecto sentido, que este concepto es un concepto muy interesante, tiene que ver sobre todo con la etapa de la gestación, y ese concepto de proyecto sentido es realmente la razón a nivel inconsciente por la cual fuiste concebido, y que esta etapa va a marcar radicalmente nuestra vida, ¿no? Nuestras conductas como adultos. Entonces, bienvenido, quédate hasta el final que se va a poner bueno el programa, va a estar sabrosón. Entonces, saludos, aprovecha que es una transmisión en vivo para dejar tus comentarios, para hacer tus preguntas. Y bueno, igual escribe desde donde nos estás viendo, sintiendo y escuchando para mandarte un saludo con mucho gusto. Y gracias por estar en la transmisión. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, vamos a ver si se están uniendo aquí algunos amigos en directo para aprovechar. Vamos a ver la transmisión. Y bueno, recordarles también, amigos, que tengo curso de salud y reconversión el 2 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato, Hotel Fiesta Inn, y el 9 de marzo en San Luis Potosí, en Fiesta Inn Oriente, ¿no? Entonces, igual, si deseas más información, voy a dejar el link de la página y mi número privado, ¿no? Que es más 52 477 552 91 77. Y bueno, todos los que estén uniendo la transmisión, gracias. Bueno, vamos a arrancar pues. Proyecto sentido. Proyecto sentido tiene que ver con dos palabras claves. Proyecto, que tiene que ver con, el proyecto es como una meta, como un deseo, y sentido, cuál es la razón, el para qué. Entonces, lo pudiéramos traducir de esta manera. ¿Cuál es el deseo que tus papás, que tu mamá y tu papá tuvieron al momento de concebirte? ¿Cuál fue el deseo y cuál fue el para qué naciste tú como ser humano? ¿Cuál es el proyecto, la razón para la cual tú estás aquí en este mundo? Que vamos a ver que muchas de estas razones son razones a nivel inconsciente que muchas veces desconocíamos. Palabras claves, amigo, que te voy a dar para que conozcas cuál es tu proyecto sentido, es decir, el deseo, el contexto que estaban viviendo tus papás en el momento de que te concibieron, cuál es la razón de tu nacimiento, tu para qué, cuál es el proyecto sentido de que estés vivo, ¿no? Y esto es muy importante conocerlos porque nos va a marcar en la edad adulta, ¿no? Y aquí vienen las palabras claves. Muchas veces hay una intención o un deseo a nivel inconsciente por el cual muchos de nosotros fuimos concebidos. Y unas de las preguntas claves que pueden pasarnos, que pueden sucedernos por las cuales fuimos concebidos son las siguientes. Hazte esta pregunta que te va a ayudar a descubrir un poco sobre tu pasado, sobre el momento de tu gestación. ¿Fuiste un hijo deseado? ¿Fuiste un hijo producto del desamor? ¿Fuiste un hijo que a lo mejor esperaban que fueras hombre y fuiste mujer? ¿O fuiste un hijo que quizás tus papás no te querían y al final te querían abortar, pero al final no sucedió? Entonces, ver cuál fue ese proceso, esas situaciones que vivieron tu mamá, tu papá al momento de la gestación, ¿no? Se dice que este proyecto sentido se va creando a nivel inconsciente por las circunstancias tanto de tu papá y tu mamá, por ejemplo, 9 meses antes de que te concebieran, 9 meses cuando estuviste en el vientre de tu mamá, y 9 meses después, o sea, ese lapso
3 veces 9, es el momento donde a nivel inconsciente se va gestando ese deseo por el cual tus papás te concibieron, ¿no? Y muchas veces, fíjense que cuando se concibe a un hijo, a nivel inconsciente está este proyecto sentido, o sea, ¿para qué fuiste concebido? Realmente eras un hijo que a lo mejor ya no te esperaban, pero se les chispoteó, ahora sí que se les fue, y pues tuviste que nacer, ¿no? ¿O cuál fue la razón por la que naciste? ¿Producto de una violación? Ese es el proyecto sentido también que puede surgir. Y también es muy importante ver cuáles eran las circunstancias en las cuales estaba tu mamá y tu papá, sobre todo tu mamá, cuáles eran las emociones, los sentimientos que estaba viviendo tu mamá. Por ejemplo, si cuando estabas en el vientre de la madre, en el vientre de tu mamá, estaba la emoción de miedo, ¿no? Miedo a lo mejor a la economía, que quizás estaban pasando por un momento económico difícil, y en ese momento estaba la emoción de decir, ay, qué complicado, cómo le voy a hacer para mantener a esta nueva criatura que viene en camino, ¿no? Entonces, esas emociones que estaban también surgiendo en el vientre de la madre generan el proyecto sentido. Entonces, de adulto, te pongo este ejemplo sencillo, de adulto dices, wow, es que no sé por qué tengo estas emociones de preocupación por el futuro económico. No sé por qué me preocupa tanto este miedo al dinero, de que no vaya a tener suficiente en un futuro, ¿no? Entonces es parte de tu proyecto sentido que precisamente las emociones de la mamá se estaban transmitiendo al niño que llevaba en su vientre, ¿no? Entonces, esto es muy importante, conocer cuál es el proyecto sentido. ¿Fuiste un hijo deseado? ¿Fuiste un hijo que quisieron abortar? ¿Fuiste un hijo producto del amor entre copas? ¿Esperaban sexo masculino y llegó femenino? O quizás fuiste un hijo que ya la relación de pareja ya estaba a punto de terminar, más sin embargo surgió el embarazo, ¿no? Entonces ya no había amor en la relación de pareja, más sin embargo naciste, ¿no? O incluso ve revisando, te estoy dando ejemplos para que vayas investigando un poquito cuáles fueron las circunstancias de tu nacimiento. Puede ser que quizás a lo mejor el papá igual ya se estaba separando de la mujer, pero únicamente el niño fue como una especie de gancho para una especie de bastón para que la relación se mantuviera, ¿no? O quizás fue incluso el proyecto sentido fue transgeneracional, producto de tu árbol familiar. Quizás naciste únicamente porque en la familia había siempre nacido mujeres, y necesitaba los abuelos, sobre todo los abuelos, exigían que hubiera un varón en la familia, ¿no? Para que siguiera con el legado. Entonces, imagínate, realmente naces con el proyecto sentido de que únicamente naces para tener la responsabilidad de continuar con los negocios del clan familiar, para continuar con las tradiciones del clan familiar. Entonces, esto realmente cuando crecemos lo tomamos como que no fuimos amados incondicionalmente, que solamente que nuestro proyecto sentido fue ser únicamente como una especie de objeto para ser usado, ¿no? Que incluso no nos querían, entonces las personas se sienten con un vacío emocional, con un vacío existencial de decir, para qué estoy aquí? Solamente nací porque era un hijo deseado y eh, al final nací, solamente nací porque fui producto del amor de una noche de copas. Entonces el niño se siente que no es amado incondicionalmente, ¿no? Y por eso se genera un vacío existencial. Y bueno, y con este vacío existencial llegan también las enfermedades, porque recuerda que una de las razones principales para enfermar es por no tener ese amor incondicional que recibimos que no recibimos de pequeños, ¿no? O que quizás como niños creímos que no recibimos ese amor incondicional de nuestros papás, ¿no? Entonces, desde el proyecto sentido ya viene ahí. Recuerda que, por ejemplo, este,
para un niño, cuando está entre los 0 y los 3 años más o menos, un niño todavía no tiene conciencia de sí mismo. Un bebé recién nacido entre los 0 y hasta los 3 años, pareciera que la conciencia aún está fusionada con la de la mamá. Es decir, no tiene conciencia de que es una persona aparte, ¿no? Entonces, también en esa etapa de los 0 a los 3 años, el proyecto sentido está muy fuerte, porque todo lo que esté viviendo la mamá, el papá, en ese momento, sobre todo la mamá, ¿por qué? Porque todas las emociones automáticamente las está transmitiendo al niño de 0 a 3 años, porque pareciera que es un solo ser, ¿no? Que aún su conciencia no se separa para ser individual, sino que aún su conciencia está unificada a la de la mamá. Saludos a todos, amigos, gracias por sus likes, gracias por sus corazones, que ayuda a ir sacando más videos. Vamos a ver aquí los comentarios, igual dejen sus preguntas, amigos, gracias. Vamos a ver, saludos a todos los que estén en la transmisión. Saludos desde Colombia, gracias. Gracias, amiga Belia Sanabria, saludos desde Colombia, qué bueno que estás aquí en la transmisión. Entonces, amigos, esto es muy importante, que vayan comenzando a descubrir cuál es su proyecto sentido. Y ahí les va de nuevo, vamos a hacer un pequeño repaso. Proyecto sentido es el deseo de tu mamá y el deseo de tu papá para el cual tú fuiste engendrado, para el cual tú naciste. O sea, ¿para qué naciste? O cómo fue tu nacimiento, cuáles fueron las circunstancias, el entorno en el cual tu mamá y tu papá decidieron crear este proyecto, que en este caso fuiste tú, el proyecto de nacer. ¿Cuáles eran las circunstancias? Y cuando vamos viendo esas circunstancias, nos damos cuenta de que las circunstancias se gestan muchas veces a nivel inconsciente y se van grabando también a nivel inconsciente en la mente de nosotros, de cada una de las personas. Entonces, revisar esto, ¿no? Revisar cuáles eran las condiciones por las cuales naciste. Y ahí van de nuevo las preguntas que les hago. Muchas veces únicamente se genera se concibe a un niño únicamente porque muchas veces fue producto no sé, de un amor de una noche de copas, ¿no? O muchas veces el niño quería ser abortado y al final no lo abortan y nacen. Entonces, desde el inicio, fíjense ahí, el niño, el que está en el vientre de la mamá, ya después cuando crece, desde ahí ya trae el programa de que es una carga, de que es un peso, de que no merecía vivir. Incluso esta situación, fíjense qué trágica es, ¿no? Porque si en el proyecto sentido estaba de que lo querían abortar al niño, pero al final sí nace, a nivel inconsciente, este niño va a sentir ese vacío existencial de que no merece vivir, de que realmente sus padres no lo querían traer a este mundo, y es algo que hay que trabajar, es algo que tenemos que limpiar energéticamente, porque muchas personas siguen con ese vacío emocional. Entonces, revisa cuáles son las circunstancias, a lo mejor proyecto sentido. Bueno, si fue un proyecto sentido positivo, bajo el proyecto del amor incondicional, bajo el proyecto de que realmente sí te esperaban, bajo el proyecto de que fue a lo mejor un nacimiento planeado desde el amor, que son pocos, realmente son pocos. Incluso yo me incluyo que en mi proyecto sentido pues puede ser que muchas veces no, a lo mejor no funcionaba el anticonceptivo, ¿no? Y el niño pues nacía. Entonces decía, bueno, ya que las bendiciones que Dios nos mande, o incluso estaba eso, ¿no? A nivel religioso, ¿no? Yo voy a aceptar los hijos que Dios me mande, cuando ya ni siquiera había amor de pareja, ¿no? Que simplemente los hijos llegaban, pero realmente ya no había esa sensación de amor
entre el hombre y la mujer. Entonces, esa energía lo percibe el niño al momento de estar en el vientre de mamá y dice, bueno, soy producto de una situación donde ya no hay amor. Y prácticamente así se lleva la vida, ¿no? Una situación donde no se siente amado. Entonces, amigos, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para hacer una retroalimentación de esto y regresamos en unos minutos. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso a su programa La Conciencia de lo Elemental. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el proyecto sentido, descubrir tu proyecto sentido. Vamos a hacer una recapitulación. Proyecto sentido, ahí va. Proyecto sentido es descubrir cuál fue el deseo por el cual fuiste concebido, cuál fue el contexto, las circunstancias con el cual fuiste concebido, el deseo de tu papá, el deseo de tu mamá para que nacieras, cuáles fueron las circunstancias, porque este proyecto sentido, este deseo por el cual fuiste concebido, va a marcar tu carácter, va a marcar tu identidad ahora que eres mayor, ¿no? Y recuerda que cuando el proyecto sentido es un proyecto que no está en el amor incondicional, pues va a generar también un vacío existencial ya que eres mayor, ¿no? Proyecto sentido. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la meta? El para qué naciste tú. Y bueno, es muy importante también saber que toda esta información, todo el contexto, lo que está sintiendo la mamá cuando estás en el vientre, lo que está sintiendo la mamá incluso de los 0 a los 3 años, es información que se va a guardar, que se va a quedar muy arraigada en tu mente inconsciente. Recuerda que cuando estamos de los 0 a los 3 años, el bebé aún no tiene una conciencia de que es un ser aparte de la mamá. Entonces, prácticamente todo lo que esté viviendo la mamá cuando está en el vientre y de los 0 a los 3 años, es todo lo que esté viviendo la mamá lo va a transmitir al bebé, ¿no? Al niño. Entonces, es muy importante limpiar todo esto, ¿no? El proyecto sentido. Y les decía el caso del proyecto sentido de que cuando fuiste concebido únicamente porque ya no te esperaban y sin embargo, pues se les fue, ¿no? Naciste, a lo mejor ya eran 5 o 6 hijos y ya no deseaban otro hijo más tus papás, pero naciste, ¡pum! Desde ese momento, el proyecto sentido es de un hijo no deseado. O sea, yo ya no lo deseaba, ya no te quería. Y el proyecto sentido que se refleja cuando eres adulto es ese proyecto de que sientes que eres una carga, de que eres un peso para los demás, de que eres pues a veces no te mereces digno, no te sientes digno de vivir, ¿no? Porque dices, bueno, no me deseaban, ya no me querían. Entonces ese tipo de gente siente un vacío existencial, ¿no? Como que algo les hace falta. También está el proyecto sentido, por ejemplo, si hubo
se concebió únicamente para complacer al árbol familiar, ¿no? De decir, ay, es que queremos a un varoncito. Y entonces querían complacer a lo que los abuelos querían, ¿no? Entonces ahí estás complaciendo únicamente estás concibiendo únicamente para complacer a los abuelos, ¿no? Entonces el proyecto sentido, ahora que creces, dices, guau, yo nada más nací para complacer a los demás. Yo solamente soy un ser que mis padres me concibieron para complacer lo que otros quieren, ¿no? Entonces la pasas la vida complaciendo a los demás. Entonces buscar cuál es el proyecto sentido. Casi siempre el proyecto sentido puede ser en el sentido de esa ausencia de amor incondicional, ¿no? La ausencia del amor incondicional es una de las claves. Saludos, Patti, Sejuro, saludos, gracias desde Perú, muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Y fíjense que algo muy importante que también cuando estamos en el vientre de nuestra mamá es todas las emociones que está viviendo la mamá las va a transmitir al niño. Saludos, John Roberto, Alba, gracias por estar en la transmisión. Escriban desde dónde nos están viendo, sintiendo y escuchando. Y bueno, fíjense que, esas emociones de la mamá las va a transmitir al niño, pero una de las personas que más hace enojar a la mamá, pues ¿quién creen que es? Pues el papá, ¿no? Entonces también ahí en esa parte del embarazo y de los 0 a los 3 años, pues es muy importante también tomar conciencia, ¿no? Que a medida que el papá haga enojar a la mamá, va a estar transmitiendo esas emociones al niño, ¿no? Y por eso también esta etapa del proyecto sentido nos marca la vida y define nuestra identidad de adultos, porque, por ejemplo, si esas emociones que estaba recibiendo el niño eran emociones de angustia, de miedo, de que la situación está muy difícil, muy complicada, o que la mamá no se siente amada, toda esa información a través del cordón umbilical, toda esa información va viajando y se va guardando en la mente inconsciente del bebé. Cuando creces y eres un adulto, dices, bueno, no sé por qué no sé por qué me está pasando esto en mi vida, ¿no? No sé por qué siento tanta preocupación por el dinero, no sé por qué no me siento amado, pues porque desde tu proyecto sentido, desde que estabas en el vientre de mamá, toda esa información ya se estaba transmitiendo y compartiendo, ¿no? Entonces esto es mágico. Entonces, incluso fíjense que el proyecto sentido nos marca en la forma en que fue el parto. Eso también es clave, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que el parto, por ejemplo, es en cesárea, o otras que el parto fue antes se utilizaban unas pinzas de fierro donde sacaban al niño, le presionaban la cabecita y lo sacaban, ¿no? Entonces, ver cuál fue la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, nos va a marcar, en el caso yo, por ejemplo, que fui cesárea, saben que la cesárea pues es abrir y sacar al niño, porque a lo mejor el niño está muy grande, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente, fíjense cómo este tema de la cesárea es un mensaje muy interesante a nivel inconsciente que también hay que limpiarlo, ¿no? Por ejemplo, una persona que nació por cesárea se evitó un paso. El paso normal, pues era, estando en el vientre de la mamá, generar un poco de fuerza, generar un poco de esfuerzo y después salir del vientre de mamá, ¿no? Pero como se brincó ese paso del esfuerzo, se brincó ese paso de salir, sino que le facilitaron el camino abriendo la mamá y luego sacando al niño, pues ahí a nivel inconsciente se genera, por ejemplo, ese mensaje metafórico, ¿no? De, por ejemplo, yo lo voy a hacer a mi manera. No lo voy a hacer de manera natural como se hace normalmente, ¿no? Yo lo hago a mi manera y busco el camino más fácil, que es la cesárea, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente, este programa sucede que, por ejemplo, los niños con cesárea, algunos niños son muy aferrados, ¿no? Decir, yo lo hago a mi manera. Dice, no lo voy a hacer como normalmente se hace. Y me gustan los caminos fáciles, ¿no? Me gustan los caminos rápidos.
Entonces, no siempre, pero este es algo, por ejemplo, que a mí ya cuando estuve analizando el momento de mi parto me sucedía, ¿no? Que decía, no, 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 es que no me digas cómo hacer las cosas, yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a seguir mis reglas. Y me gustaban así como soluciones rápidas y fáciles, porque ese es el ejemplo que te pongo, que cómo desde incluso desde la forma en que fue tu parto, está generando tu proyecto sentido que te va a definir de adulto. Entonces es impresionante, es magnífico. Por ejemplo, a los niños que los sacaban con las pinzas esas de fierro, tenían la sensación de que la vida era muy dolorosa, que la vida era muy sufrida. Y porque pues, al inicio, cuando tuvieron esa sensación con que los estaba jalando la cabeza con las pinzas de acero, pues tuvieron esa sensación de que la vida era difícil, que la vida era muy dolorosa. Entonces ahí hay que empezar a limpiar todo ese proyecto sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hacer ver que la vida es fácil, perdón, que la vida es fácil, que es sencilla, que la vida es bella, sobre todo que la vida es bella. Y una manera de limpiar este proyecto sentido, pues es precisamente a través del amor incondicional, ¿no? Saludos, Beila, Sanabria, es muy difícil saber si fuimos planeados, deseados, rechazados, en fin. La pregunta es cómo sanar a este niño interior cuando hay estos vacíos emocionales. Bueno, el hecho, precisamente algo del trabajo que hacemos en reconversión es precisamente investigar un poquito de tu pasado, ¿eh? Recuerda que quien no investiga, quien no conoce su pasado, está destinado a repetirlo. Entonces es muy importante sí echarle un vistazo a cómo fue tu nacimiento, cómo fue tu parto, cómo fue la relación entre mamá y papá al momento de que te concibieron, cómo fue tu etapa de la niñez de los 0 a los 3 años. Y una vez con eso, una de las claves es el amor incondicional y el perdón. El tomar conciencia de que también a su vez eh, tus papás te concibieron con el nivel de conciencia que tenían. O sea, no culparlos, sino al contrario, perdonarlos, generar compasión, entendimiento. Y, por ejemplo, una de las maneras puede ser a través del amor incondicional. Puedes utilizar incluso hipnopedia, donde tú mismo te grabes en tu celular y empieces a decir palabras de amor, te amo, eres un niño bienvenido, eres un niño amado, tus padres te aman, tus padres te quieren, gracias por haber nacido, gracias por estar aquí, una persona exitosa, eres una persona virtuosa, eres una persona bella. Entonces, con la hipnopedia, recuerda que la hipnopedia es cuando ya estás dormido, unas 2 horas después de que dormiste, le pones play ahí a tus audífonos y comienzas a escuchar esos audios que vayan dirigidos a tu niño interior, incluso a ese niño que estaba en el vientre de mamá. Y por supuesto, utilizar ya cuando después de haber trabajado con tu niño interior a través de hipnopedia, de decirle que lo amas, de decirle que estás ahí para apoyarlo, de decirle que todo está bien, que eres bienvenido a este mundo. Después de eso, ahora sí puedes trabajar, por ejemplo, el perdón con tu mamá, el perdón con tu papá, por haberte concebido bajo circunstancias a lo mejor difíciles, ¿no? Donde a lo mejor fuiste no deseado, donde te quisieron abortar, donde quizás te esperaban del sexo masculino y llegaste del sexo femenino. Entonces, empezar a perdonar esas situaciones, ¿no? El perdón, que es una energía liberadora, y ahí puedes utilizar la técnica de otorgando el perdón de programación neurolingüística para tus papás, por el proyecto sentido, por las circunstancias por las cuales fuiste concebido, y también reforzar al niño interior con hipnopedia, de empezar a decirle que eres bienvenido a este mundo, que fue muy maravilloso tu nacimiento, que el sol sonrió cuando naciste, gracias por haber nacido, estoy muy orgulloso de ti.
hablándole a ese niño interior tú mismo ya de adulto, ¿no? Decirle gracias por estar aquí y sobre todo te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Que precisamente muchas de las circunstancias del proyecto Sentido son falta de amor incondicional, la ausencia de amor incondicional. Entonces, dar amor incondicional, ¿no? Y con Hipnopedia puedes mandar esos mensajes de amor incondicional para comenzar a trabajar con ese niño, ¿no? Entonces, amigos, les mando un saludo. Muchas gracias por estar en la transmisión. Gracias por compartir. Gracias por sus likes. Gracias por compartir, que ayuda a ir sacando más videos. Recuerden, el 2 de marzo tengo curso de salud y reconversión en León, Guanajuato, y el 9 de marzo en San Luis Potosí. 2 de marzo, León, Guanajuato, Fiesta In, y el 9 de marzo, Fiesta In Oriente en San Luis Potosí. Mi número privado, más 521-477-552-9177. Y bueno, quédense en la programación porque viene un gran amigo, colega, Choyo Gómez. Su programa se llama Es Posible con Choyo Gómez. Entonces, quédense en la transmisión, que hay contenido muy interesante en el programa. Entonces, ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy, muy pronto.